para la vida con el doctor Giacomo Cassese. El tesoro escondido. Siempre que se habla de la historia de los piratas, se termina hablando de esos famosos tesoros escondidos. Pero lo interesante del caso es que no solamente es una leyenda, es una realidad. Estudiando la biografía de Sir Francis Drake, que fue el pirata más connotado de aquellos tiempos, se ha podido demostrar históricamente que efectivamente era una práctica de Drake el dejar tesoros escondidos. Desde Cabo de Hornos, por donde tuvo que pasar, porque cuando no existía el canal de Panamá, pues había que dar la vuelta hasta allá abajo, hasta, ¿verdad?, el fin del mundo, como se decía, para poder pasar del Atlántico al Pacífico, y desde allí, desde Cabo de Hornos hasta lo que hoy es los Estados Unidos, eh, toda la costa pacífica de América Latina y de América del Norte, México y Estados Unidos, todo eso fue sembrándolo con entierros, con esos tesoros escondidos. Lo que pasaba es que los piratas, estos corsarios, no tenían depósitos donde dejar cuidando estos tesoros que lograban cuando tomaban posesión de un galeón. Eran cargamentos exageradamente grandes. Ellos no tenían las bodegas suficientes en sus barcos para poder guardar todo eso. Así que seleccionaban lo mejor, lo más valioso, y lo otro lo ubicaban en un sitio donde pudieran recogerlo posteriormente. Y por eso es que, ¿verdad?, se dice que todo pirata tiene su mapa marcado, donde están esos tesoros, ¿verdad?, escondidos. No es ficción, es decir, ese fue por lo menos el caso de Francis Drake. Muchos lugares donde dejó esos famosos tesoros escondidos. Pero lo interesante de la vida de Francis Drake no es eso. Lo interesante es que él mismo se convirtió en el gran tesoro, puesto que en el 1587 ataca nada más y nada menos que al puerto de Cádiz, el puerto principal de entrada de los barcos que iban a las colonias ultramarinas de España, en América, y ahí en la propia cara de los españoles, en el puerto más importante para aquel momento, allí los ataca, los saquea. Es decir, es un acto de audacia que realmente, bueno, es una cosa insólita. Y no solamente eso, un año más tarde, en 1588, se celebra la famosa Guerra de la Armada Invencible, en la que Francis Drake es uno de los generales famosos que está colaborándole a Inglaterra en aquella batalla que la pierde España y que, ¿verdad?, queda desprovisto de una gran cantidad de barcos. Una cosa muy interesante. Pero bueno, el caso es que Felipe II, que para entonces era el rey de España, estaba harto de este señor, porque le estaba hundiendo barcos a diestra y a siniestra en el mar Caribe, galeones que venían cargados de grandes remesas de oro. Le estaba fastidiando, ¿verdad?, todos los puertos ultramarinos. Se había metido en Cádiz y además, ¿verdad?, le hacía la guerra en el mar abierto. Es decir, en otras palabras, Felipe II determinó que este hombre era el ciudadano inglés más peligroso para la corona española. Y por primera vez se puso una suma por una persona insólita. Nunca antes en la historia universal se había ofrecido tanto por la cabeza de un hombre. Se ofrecieron 20.000 ducados, que al cambio de hoy serían unos cuantos millones de dólares. Algo que para la época era, ¿verdad?, impensable. Así que Francis Drake no solamente era el escondedor de tesoros, sino que él mismo era el gran tesoro, porque ahora todo el mundo quería perseguirlo a él, buscarlo a él, conseguir obtener de él su cabeza degollada para llevársela al rey de España y cobrar la gran suma, ¿verdad?, que lo catapultaría como multimillonario. Así que imagínense, pasó de ser el gran buscador de tesoros, el pirata de los tesoros escondidos, pasó a ser él el gran tesoro. Muy interesante, supremamente una curiosidad muy interesante, y que a mí en lo particular me llama la atención porque hay un texto allá en Lucas 10:20
donde Jesús les dice a sus discípulos, no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Eso me resulta interesante porque lo que Jesús les está diciendo, el gran tesoro de ustedes, el gran valor de la vida, no está en que ustedes tengan potestad para hacer eso, sino que ustedes mismos han venido a convertirse en el tesoro de Dios. Ustedes han venido a convertirse en lo que Dios considera importante y por lo tanto los tiene registrados, sus nombres, en el cielo. Eso es lo importante. Lo importante no es qué tantos tesoros amasemos, sino convertirnos nosotros en el tesoro de Dios. Porque los tesoros que nosotros buscamos y amasamos y que queremos lograr en la vida son cosas que las vamos a hacer nosotros en nuestras capacidades humanas. Pero cuando nosotros vivimos para los intereses trascendentes de Dios, cuando vivimos para lo no intangible, cuando vivimos para las cosas espirituales, las cosas eternas, entonces nosotros nos convertimos en el tesoro. Y Dios, ¿verdad?, le pone tanto valor a nuestra existencia que nuestros nombres se registran en los cielos. Así que pensemos, meditemos en eso. ¿Qué es lo que realmente tiene sentido en la vida? ¿Perseguir tesoros o convertirnos nosotros en el tesoro? Cuando vivimos desprendidos de todo deseo de lo material, de lo terrenal, y nuestro único deseo es vivir a partir de aquello que realmente es espiritual, trascendente y que tiene repercusiones eternas. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a comunidaddeesperanza1@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.